Bien, pues esta noche nos acompaña Óscar Langa, candidato a la alcaldía de Lavai por Podemos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, cuéntame en primer lugar, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo van? La campaña está siendo muy intensa. Creo que han desfilado por aquí las candidatas y los candidatos y todo el mundo habrá comentado algo parecido, ¿no? Nosotros la verdad es que hemos diseñado una campaña de proximidad con las vecinas y los vecinos de Lavai, y eso nos permite también salir de los actos con más deberes, con más trabajo, ¿no? No es aquello de los actos de algunos partidos que llegan allí y cuentan su historia, sino que nosotros nos venimos con ideas, y eso nos permite también formular algunas propuestas con un tono, con un sentido mejorado respecto a lo que era al principio de la campaña. Hemos recorrido prácticamente todos los colegios, porque nosotros le pedimos expresamente a la Junta Electoral que nos concedieran los colegios, que es la manera también de poner en valor no solamente la educación pública, sino conocer también de primera mano el estado de nuestros edificios, el estado de nuestros barrios, ¿no? Sabes que hemos apostado mucho siempre por los barrios. La gente que vive en los barrios y nos estará viendo ahora tienen derechos, y tienen los mismos derechos que la gente que vive en el centro. Y por desgracia, durante estos años y también durante las décadas anteriores, los barrios han sido como una parte fuera del pueblo. Y yo creo que además el hecho de hacer campaña directamente en los barrios nos permite conocer situaciones que de ordinario no se conocen, ¿no? Por tanto, una sensación de que es una campaña dura y difícil, pero estamos muy animados y vamos a salir a ganar. Y dime, en las pasadas elecciones ibais como Son Lavai. Exacto. ¿Y por qué el cambio? Nosotros en las elecciones del 2015 apostamos por una fórmula que se extendió en toda España, también en Barcelona, también en Madrid, que eran agrupaciones de electores. Y hicimos, la gente se acordará, una campaña muy fuerte también para recoger firmas que nos permitiera presentarnos a las elecciones. De hecho, fuimos la única organización que en la historia democrática de Lavai pudo tener representación municipal a través de esa fórmula. Pero es verdad que 4 años han dado mucho de sí, que la recomposición política española ha cambiado bastante, y nosotros hemos apostado por una fórmula muy directa, que es apelar al voto de la gente de Podemos. Sabiendo además que votar a Podemos no solamente es votar a Podemos en Lavai, sino que es acumular fuerzas para construir un gobierno valenciano fuerte, con una marcada sensibilidad social, y también ahora, como la gente conoce, estamos en plenas negociaciones y discusiones con el Gobierno de España para formar parte de él. Y yo estoy seguro que Podemos estará en el Gobierno de España y que Podemos estará en el Gobierno de la Generalitat, en el Botànic 2 que estamos denominando. Por tanto, el día 26, cuando la gente de Lavai acuda a votar, cogerá la papeleta de Podemos con nuestro nombre entero, y además contribuirá a cargar fuerzas para poder tener unas políticas sociales y transformadoras en la Comunidad Valenciana y también en el conjunto del Estado, ¿no? Y esa es la evolución. Pero es verdad que en nuestra lista hay mucha gente que venía de Som Lavai. Nosotros somos herederos, yo fui concejal de Som Lavai, soy concejal todavía de Som Lavai. Ha sido un honor extraordinario formar parte de aquella candidatura, y mucha de la gente que en aquel momento nos apoyó, estoy seguro que volverá a renovar su confianza con nosotros, y ampliaremos un poco el número de electores, porque hay mucha gente que en estas últimas elecciones, antes lo comentábamos, generales y autonómicas, venían a pedir la papeleta de Podemos, y también querían votar a Pablo Iglesias, ¿no? Cuéntame propuestas de tu programa electoral. Pues mira, hay una propuesta que a mí me resulta siempre necesario decir, y probablemente los demás candidatos y candidatas no quieran hablar del tema, pero hay una propuesta ligada a la pobreza infantil que a mí me preocupa mucho. Sabemos que 1 de cada 3 niños en la Comunidad Valenciana tiene riesgo de exclusión social. Sabemos que en Lavai hay pobreza infantil. Sabemos que las políticas sociales a veces, por despiste, porque siempre nos están diciendo que no hay recursos, quedan en un segundo plano. Yo quería hoy en esta entrevista y en este medio empezar hablando de la pobreza infantil, vinculado a una propuesta que es una propuesta clonada del Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros decimos que ningún niño ni ninguna niña de Lavai se tiene que quedar sin sonrisa, y hay un problema
con el pago a los dentistas, porque las familias que tienen dificultades económicas no pueden llevar a los niños al dentista. Y nosotros, la propuesta, exactamente igual que en el Ayuntamiento de Barcelona, trasladada a la realidad local, vamos a ponerla en práctica. Y también estamos pensando, al mismo momento que hablamos de la pobreza infantil, en la gente mayor del pueblo. Hay una imagen un poco repetida, muy repetida, que dice que nuestros mayores solamente están pensando en salir a bailar y en salir de meriendas, ¿no? Y eso es una parte muy hermosa, porque tienen todo el derecho, han trabajado toda la vida, han construido el pueblo. Pero hay una parte también que a veces se olvida, ¿no? Nuestros mayores son los que están saliendo a reivindicar las pensiones dignas, están pensando en los nietos y en los hijos. Y nosotros pensamos que ha llegado el momento de abordar una problemática, la VAI se está quedando muy vieja, de cómo tratamos con mayor dignidad a la gente mayor. Y por tanto, ofrecemos en nuestro programa la necesidad de tener una residencia de personas mayores que tenga, no solamente que sea espaciosa y que puedan desarrollar su vida allí, sino que también se intensifiquen las políticas relacionadas con la dependencia. En un acto nos comentaban las dificultades que tienen las familias que tienen personas dependientes, lo que está tardando la administración pública en resolverles. Y al final de todo el caso que nos explicaban, los casos, muchos en la ciudad de La Vall, en el pueblo de La Vall, había un detalle que a mí me ponía la piel de gallina. Me decían, es que no tenemos ni siquiera una llamada por parte del ayuntamiento para decir, el expediente está vivo, sigue tramitándose, aunque tarden, nosotros estamos pendientes de ustedes. Eso va a terminar el primer día en el que yo sea alcalde. El primer día, todas las personas que han solicitado la ley de la dependencia recibirán una llamada del ayuntamiento para explicarles en qué punto está su expediente y será una de las prioridades que pongamos en marcha. No puede haber nadie en el pueblo de La Vall que tenga la sensación de abandono por parte de la administración pública. Ya sé que esto no es lo más bonito para explicar en campaña, pero queríamos explicar, por un lado, la infancia, por otro lado, la gente mayor y por otro lado, tenemos más de 2.300 personas en el paro, apuntadas en las listas del paro. Pero hay mucha gente que ya no está en las listas del paro, mucha gente que ya ha salido del circuito, que han perdido la esperanza. Todas esas personas es una prioridad de la política municipal. Sabemos las competencias que tiene el ayuntamiento, sabemos que muchas cosas no se pueden resolver administrativamente desde el ayuntamiento, pero nadie puede tener la sensación de abandono. No vamos a cambiar un momento de juerga y de fiesta por un momento en el que tenemos la obligación, los representantes públicos, de acompañar a la gente que lo está pasando mal en La Vall, que es mucha gente. Fíjate que nosotros empezamos con una carta que le dirigimos a las vecinas y a los vecinos, diciendo que La Vall es un gran poble. Es verdad. Y junto con que La Vall es un gran poble y estamos orgullosos y orgullosas del pueblo, también decimos que tiene graves problemas que hay que afrontar de una manera decidida, desde las competencias municipales, pero con una clara alianza con la Generalitat Valenciana y con el Gobierno de España. Hemos tenido representantes de La Vall en las instituciones, en los cargos, en la Generalitat y también en el Gobierno de España. Y yo creo que podrían haber hecho más. Todo el mundo podría haber hecho un poquito más, un esfuerzo más, para mejorar las condiciones de vida de la gente de La Vall, que es el objetivo fundamental por el que nos presentamos en las elecciones. Nosotros no venimos a estar en política, venimos a hacer política. Y como no nos paga la campaña ninguna gran empresa, ni pedimos créditos a los bancos, eso nos da una libertad para poder decir algunas cosas que yo creo que son interesantes en campaña. La primera es que quienes realmente mandan en La Vall no son los que se presentan a las elecciones. Todo el mundo sabe que aquí hay familias y intereses económicos que son los que han diseñado el pueblo de La Vall, ¿no? Desde cuándo hay que hacer una rotonda, cómo hay que hacer la plaza del ayuntamiento, qué plazos hay para determinadas cosas. Y esa gente que son los que realmente gobiernan en el pueblo de La Vall, nosotros somos incómodos, porque no tenemos problemas en decirlo. Pero eso también nos permite, cuando acudimos a los actos en los barrios, poderle interpelar directamente a las vecinas y a los vecinos diciendo que esto tiene que cambiar. Llevan toda la vida diciendo que La Vall no puede tener un hospital, ni puede tener una residencia mejor, ni podemos tener empresas que hagan que nuestros jóvenes que están fuera de España, como Fran, que es un miembro de nuestra candidatura que ahora mismo está en Londres, puedan venir aquí. Nos llevan toda la vida diciendo que no podemos tener una oficina permanente para hacernos el DNI en una ciudad como La Vall, que debería de ser una cuestión administrativa clara. Nos dicen que no podemos tener un juzgado de primera instancia y tenemos que ir a Nules. Nos dicen continuamente que no podemos hacer una serie de cosas y lo dicen los que no se han presentado a las elecciones. Nosotros decimos que el 26 vamos a demostrar que sí se puede, que es un poco el corazón de nuestra candidatura y el corazón del proyecto de Podemos.
vamos a cambiar las cosas, vamos a hacerlo además desde un punto de vista, ahora mismo me lo decía un vecino, con un tono moderado, con un tono amable, pero con una firmeza y una contundencia que nos permite decir sin ningún tipo de problemas que la BAI tiene problemas y que hay que resolverlos. Cuéntanos, y me imagino que lleváis propuestas en cultura, en deporte. Cuéntanos. Pues mira, la primera propuesta que nosotros hemos puesto en cultura, serían muchas, aquí verán en sus casas que estamos repartiendo nuestra síntesis del programa electoral, pero hay una cuestión que a mí me da vergüenza como vallero. Nosotros tenemos un museo, que es un tesoro, que reúne nuestra historia, el legado histórico de la gente que construyó el pueblo, y está cerrado. Unos compañeros tuyos, a Punt, me pidieron un lugar para hacerme una entrevista, y elegí la puerta del museo. Y me decía la periodista, pero el museo está cerrado, ¿cómo no te han dejado entrar? Es que el museo está cerrado. El museo contiene también el archivo municipal, el archivo vivo, los documentos que cada uno de nosotros necesita para la vida normal administrativa. Y también tiene el legado de la empresa Segarra. Y yo quiero decir aquí públicamente que como vallero me avergüenzo de no tener un museo abierto que reúna la historia de nuestro pueblo, y será una de las primeras medidas que pongamos en marcha. Lo hemos intentado en el Pleno durante 4 años y siempre ha habido la misma explicación, y es que no hay dinero. Bueno, hay dinero para lo que hay, luego si quieres hablaremos de ello, pero el museo es una parte fundamental que enlaza también con la cultura. Y luego también hay alguna propuesta que es interesante y creo que es polémica, porque alguien ya me ha dicho que lo podríamos discutir y yo estoy dispuesto a discutirlo. La cultura no puede ser solamente una cuestión de élites, ni de las mismas personas siempre. La cultura tiene que ser algo más amplio. De hecho, nosotros terminaremos nuestra campaña el día 24 hablando de música. Nosotros queremos ser la capital de la música. Unos quieren ser la capital del toro, me parece muy bien. Nosotros queremos ser la capital de la música. Tenemos bandas, músicos por todo el mundo que son una referencia. Cuando hablas con alguien siempre te dice, ya una chica, ya un chic de la BAI que está tocando en las mejores orquestas del mundo. Y nosotros creo que ha llegado el momento de reclamar una capitalidad de la música que la BAI se merece. Y hemos diseñado también un proyecto desde el punto de vista cultural en el que todas estas cosas al final den la sensación de que sí se puede en la BAI mejorar en aspectos culturales. Tenemos creadores, tenemos personas muy buenas que están en estos momentos a la expectativa de que un pueblo que ha sido siempre históricamente puntero en muchas cosas y que en los últimos años, por la crisis y por la mala gestión municipal, no ha tenido ese reconocimiento, ¿no? Y luego hay una parte que nosotros siempre decimos, y que suena así un poco, pero hay que decirlo, las obviedades hay que decirlas a veces, hay que dejar que el mundo de la cultura sea libre e independiente. El ayuntamiento no puede condicionar tantas cosas como condiciona. Mire, nosotros tenemos un polifuncional, un auditorio, que es otra de las joyas de la corona que siempre sacamos todos pecho de él, pero es de gestión privada. Lo ha sido desde el principio de gestión privada. No hay nadie en la BAI que es capaz de gestionar un espacio tan emblemático. Tenemos que ir siempre a empresas privadas de fuera del pueblo, con capital de fuera del pueblo. Yo creo que aquí hay suficiente talento y capacidad como para gestionarlo directamente desde el ayuntamiento, con las fórmulas administrativas que correspondan, pero desde el ayuntamiento, que en definitiva es desde el pueblo. Un diseño cultural que no sea solamente aparente. Muchas veces nos quedamos siempre en las formas, sino que vaya al fondo de las cuestiones, ¿no? Gente que publica libros en solitario, gente que está investigando y tiene dificultades para acceder a los archivos porque están en una situación tan complicada. Nosotros le daremos una vuelta a la cultura, sobre todo porque contaremos con la gente del mundo de la cultura, que es una parte fundamental también del proyecto de Podemos, ¿no? Podemos sería inconcebible sin la gente de la cultura, de la educación, de las artes, y esa es una inteligencia que vamos a poner a disposición del pueblo y que el pueblo, yo creo que en 4 años va a ser capaz de tener una imagen distinta, ¿no? La imagen un poco a veces triste de decir, bueno, es que los espacios culturales al final siempre tienes que llamar a alguien de fuera para que te los gestione. Bien, y en cuanto a empleo, empresarios... Las dificultades económicas del pueblo de la BAI son dificultades que ha reconocido ya todo el mundo. Ahora hay una tentación en campaña electoral de decir, bueno, hemos superado ya prácticamente la crisis y lamentablemente no es verdad, ¿no? Decíamos antes, más de 2.300 personas en el paro, muchísimas más fuera del sistema, pero nosotros apostamos por nuevos yacimientos de empleo.
Cuando hablamos de nuevas formas de encontrar puestos de trabajo y de buscar mejorar la situación económica, también estamos hablando de bienestar social. Por ejemplo, si tuviéramos mejores recursos en servicios sociales, aumentaría también el empleo, porque mucha gente podría dedicarse a todo el tema de cuidados, que es un tema que para Podemos es muy importante, ¿no? Pero también estamos hablando de una oferta y de una propuesta, yo creo que innovadora, pero que se está desarrollando también en España. Nosotros vamos a ceder terreno público de la BAI, terreno nuestro, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio del Interior para que se pueda producir cannabis con efectos medicinales. Y quiero explicar esto. Hay experiencias en España y también en el mundo que lo que están haciendo es la huerta, los huertos que están, ya sabemos en qué situación están, cambiar la producción para producir algo que desde el punto de vista medicinal es necesario y que también abre una reflexión de lo que puede ser todo un sistema de nuevos yacimientos de empleo. Pero hay una cuestión que yo no quiero ocultar. La BAI en solitario va a tener dificultades para retomar la situación económica. Y por tanto, una de las primeras cuestiones que vamos a hacer es firmar una alianza, un acuerdo con la Generalitat y con el Gobierno de España, en virtud del cual la BAI sea una zona de prioridad de inversión pública. No solamente porque hemos propuesto, como decíamos, el tener un juzgado de instrucción que permitirá que junto al juzgado y una serie de servicios públicos que vienen, sino también porque desde el punto de vista de la reindustrialización del pueblo, sin que la Generalitat y España y el Gobierno de España nos ayuden, vamos a tener muchas dificultades. Y esa será una de las primeras cuestiones que le plantearemos al presidente de la Generalitat con los consejeros de Podemos y al Gobierno de España con los ministros de Podemos. Es decir, en los años 90 el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat desmantelaron industrialmente la BAI. De la noche a la mañana, por razones políticas, decidieron cerrar nuestras industrias. Y ahora les vamos a exigir que de la misma manera que cerraron las industrias, ahora nos ayuden a volver a reindustrializar la BAI. Metafóricamente decimos, la candidata del Partido Socialista, la alcaldesa actual Tania Baños, habla de construir un puente entre dos polígonos. Nosotros decimos que estamos de acuerdo, que aceptamos la propuesta, que nos parece estupenda, que gobierne quien gobierne, la vamos a poner en práctica. Pero además del puente hay que llenar de empresas el pueblo de la BAI. Empresas además que tengan una relación directa con el patrimonio natural que tiene la BAI, es decir, tienen que ser respetuosas con el medio ambiente y respetuosas con los derechos de los trabajadores. No vayamos a hacer como en alguna ciudad donde se han creado grandes empresas, pero luego las trabajadoras y los trabajadores están en condiciones penosas. Por cierto, nosotros en el programa expresamente hemos querido citar la situación de las limpiadoras de los colegios públicos. Siguen sin cobrar lo que les corresponde. Es una llamada de atención que hay que hacer a la Generalitat Valenciana. No estamos cumpliendo con ellas. El Ayuntamiento de la BAI, a través de una moción, se comprometió a ayudarlas. Tenemos que ayudarlas porque las mujeres que limpian los centros educativos, los institutos en la BAI, primero son vecinas y vecinos nuestros que tienen derechos. Segundo, limpian en lugares donde están nuestros hijos. Y tercero, es una cuestión de justicia social. ¿Qué tipo de proyecto de ciudad y de país queremos si la gente que trabaja en los espacios públicos no cobra? Es una cuestión indecente. Nosotros vamos a ponernos, como ya estamos, como hemos estado siempre, al lado de ellas y de todos los colectivos que están pasando una situación difícil. El Ayuntamiento tiene el margen que tiene, pero el Ayuntamiento puede hacer toda la fuerza de una institución democrática como es el Ayuntamiento de la BAI para acompañar, no solamente cuando hay fiestas, sino también cuando hay problemas, a las vecinas y a los vecinos. Por tanto, en esa idea global de buscar recursos para la BAI tenemos alianza con las instituciones autonómicas y el Gobierno de España, nuevos yacimientos de empleo, mejorar los servicios sociales para aumentar desde el punto de vista no solamente la atención a nuestras familias que son usuarias y dueñas de los servicios públicos, sino también porque eso nos permite ampliar un poco el horizonte de cuáles son los yacimientos de empleo. Hay mucha gente joven de la BAI que está fuera por el mundo, que cada día coge sus vehículos y se busca la vida en lugares lejanos a la BAI. Y esa es una imagen que a nosotros nos destroza el alma, porque toda esa inteligencia nos hace falta para construir la BAI del futuro. Y además es una crítica constante. Cada una de las personas que no encuentra un empleo, que no puede hacer su proyecto de vida, nos demuestra la cantidad de cosas que todavía quedan por hacer. Veo que vuestro programa también acoge políticas contra la violencia machista. Sí, claro. Para nosotros el tema es un tema fundamental. Nuestra candidata número 2, Esther,
es una activista ecofeminista reconocida. Es la que está explicándonos los problemas serios que tiene todo lo relacionado con la violencia machista criminal, pero también con todas las posibilidades que existen desde el punto de vista de la política municipal, autonómica y central en mejorar esta situación. Y nosotros proponemos algo que es realmente novedoso, pero que yo creo que habrá un consenso en todas las demás candidaturas. Nosotros hemos establecido en el programa la defensora de la mujer que ha sufrido violencia machista. Es una figura jurídica que se encargará de que todo el proceso esté tutelado, seguido y amparado por una mujer que tenga la suficiente capacidad como para dirigir los servicios y que ninguna mujer se quede desamparada. Y además también decimos ahí que la política municipal tendrá ese componente desde el minuto cero. Toda la política municipal tendrá el componente ecofeminista, que quiere decir, entre otras cosas, que la concejalía se llamará Concejalía de Ecofeminismos y Urbanismo. Y esto que ha resultado muy polémico, porque ya sabemos que los políticos municipales piensan que el área más importante del ayuntamiento es el urbanismo. Nosotros decimos que sí, que una de las áreas muy importantes es el urbanismo, pero ese urbanismo va a depender de una concejalía de ecofeminismos. Tendrá una mirada de mujer y tendrá una mirada ecologista. Nada en la BAI se va a construir sin que antes haya pasado ese control de tanto feminista como ecologista para que nuestra ciudad tenga futuro, porque yo no sé si nos damos cuenta cuando los jóvenes salen a las calles y nos dicen que no hay otro planeta. Creo que a veces los políticos, con la excusa de que no tenemos determinadas competencias, Manuela Carmena siempre dice, hombre, no tenemos competencias, pero tenemos incumbencias. Cualquier cosa que pasa en el mundo también tiene una incumbencia municipal, también tiene la posibilidad de que el ayuntamiento pueda hacer algo. Y una de las cosas es el cambio climático. Por eso nuestra concejalía de urbanismo estará sometida al criterio fundamental tanto feminista como ecologista. Y además, nosotros apostamos por algo que nos explicaba ayer mismo en el barrio del Carbonaire Beatriz Gascó, que es nuestra diputada en las Cortes Valencianas. Nos decía plantar árboles. Plantar árboles. Tenemos que contribuir modestamente desde los municipios, desde los pueblos, a detener ese cambio climático, a frenar la situación, porque si no lo hacemos desde los municipios, ya sabemos que las grandes administraciones y las grandes corporaciones no van a... Y esto tiene que ver también con otra parte, que es la defensa que hacemos del pequeño comercio. Sabemos que las últimas decisiones que ha tomado el ayuntamiento han sido, desde nuestro punto de vista, desafortunadas, porque al mismo momento que están diciendo que queremos grandes empresas de servicios que se instalen, ya sabemos, allí en Segarra, ¿no? Y se hace la rotonda y sabemos quién dice qué hay que hacer, se descuida el pequeño comercio, que es quien vertebra realmente económicamente la ciudad, quienes nos están manteniendo. Entonces, instalar una gran corporación como se va a instalar en la antigua Segarra y desmantelar, por ejemplo, el Mercadona del Carbonaire va a crear serios problemas a un barrio que ya cerró muchas tiendas porque se abrió Mercadona y ahora Mercadona abandona y se va a la otra punta del pueblo, ¿no? Decían en el pleno graciosamente, claro, porque a veces también uno tiene que aguantar muchas cosas en el pleno, que no hay problema, que la gente del Carbonaire puede bajar tranquilamente a comprar allí a la fábrica Segarra. Claro, cuando uno piensa la cantidad de gente mayor con dificultades, de accesibilidad y de tantas cosas que viven en los barrios y de invitas tranquilamente a que se pasee y vaya a la otra punta del pueblo, pues uno también se da cuenta de que desde el centro del pueblo a veces uno pierde la mirada de cómo está construido nuestro pueblo y cuáles son las necesidades de los barrios. Por tanto, cuando decimos que nosotros apostamos por el feminismo y el ecologismo, en esa mirada ecofeminista estamos diciendo que la política municipal va a cambiar y mucho si nosotros tenemos posibilidades de gobernar. Estamos ya casi en la recta final, pero sí, mira, por ejemplo, estoy viendo que también yo, que para mí los animales los adoro, también tenéis la defensa a los animales. Pues aquí voy a decir lo que se dice siempre, me alegro que me haga usted esa pregunta. Es la pregunta que todos los periodistas que me han llamado me preguntan, ¿no? Y nosotros hemos dicho algo que creo que es de sentido común. Hemos dicho, primero, que Podemos no llega a las instituciones para prohibir nada. Podemos viene para extender los derechos, también los derechos de los animales. Y también hemos dicho que con dinero público no vamos a subvencionar, no se puede subvencionar nada que tenga que ver con el maltrato animal. Y esto tiene que ver también con esta polémica que siempre hay de que Podemos quiere prohibir los toros y que los toros... No, nosotros no vamos a prohibir los toros. Y esto me gustaría decirlo desde el medio y que la gente que me ha preguntado estos días lo tenga claro. No vamos a prohibir los toros, pero no los vamos a subvencionar.
Y creo que queda muy clara cuál es la postura nuestra, con un tono amable, tranquilo y firme. El que quiera fiestas se las tiene que pagar. Hemos estado hablando de una política social que será la prioridad del gobierno municipal. Y creo que la gente entiende perfectamente que cuando uno se va de fiesta, normalmente se paga uno su propia fiesta. Y en este caso, yo creo que el ayuntamiento hará bien de explicarle a la gente y todos los candidatos y candidatas que las fiestas en estos momentos, tal y conforme están diseñadas, desde el punto de vista de lo que aporta el ayuntamiento, son insostenibles. Es decir, el ayuntamiento no puede invertir más en determinado tipo de fiestas porque no hay recursos. Para esto sí que no hay recursos. Y sin embargo, para esto parece que sí que haya recursos ilimitados. Creo que es muy importante saber que las fiestas forman parte de nuestra cultura, que yo formo parte del pueblo porque he nacido aquí, en mi calle, vivo en la misma calle de siempre, pero que las fiestas tienen un componente de autoorganización muy importante y que lo bonito de la fiesta es cuando las vecinas y los vecinos nos organizamos nuestra fiesta y no dependemos del criterio del político de turno, que además va a hacerse la foto. Algunos me decían, no te he visto en el empedrado ni en la caldereta de no sé cuántas fiestas. Y les hemos dicho que nosotros no vamos a esas cosas, que nosotros participamos como vecinas y vecinos normales, pero que los políticos no podemos manipular hasta el punto exagerado de que algunas actividades que organizan una fiesta al final sale el concejal o la concejala con el cartelito de lo que organiza otro. Es una cuestión que a mí me pone siempre, me sonroja, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que al final la política intente acapararlo todo, la política partidista. Por tanto, nosotros no prohibiremos los toros, no los subvencionaremos, mantendremos una línea de colaboración con las fiestas, intentaremos que las fiestas sean sostenibles, les ayudaremos en todo lo posible, forman parte de nuestra identidad como pueblo. Pero nuestra prioridad en el ayuntamiento va a ser la parte social, la parte de empleo, la parte de derechos de la mujer, la parte ecofeminista que tiene que ver con un futuro de un pueblo y de una ciudad que, a pesar de que nos han dicho siempre que no podíamos, nosotros estamos convencidos y convencidas de que sí se puede, que la BAI tiene futuro, que la BAI tiene posibilidades, que vamos a hacer una alianza de todas las fuerzas progresistas en la BAI, primero para frenar a la derecha y a la extrema derecha que quiere quitarnos todos los derechos. Todo esto que estamos hablando aquí, y que yo creo que es realmente importante, la extrema derecha quiere eliminarlo. La extrema derecha le da igual los derechos de la mujer y le da igual los derechos sociales. No los necesitan. Aquellos que han gobernado siempre la BAI sin presentarse a las elecciones no necesitan que haya aquí una residencia de gente mayor porque se la pueden pagar. No necesitan que el juzgado esté aquí porque ellos pueden irse y en algunos casos incluso comprarse la justicia. Pero la gente sencilla y humilde, la gente normal del pueblo, sí que necesita servicios públicos potentes. Y a eso nos vamos a centrar los próximos 4 años en los que Podemos, igual que es decisivo en las Cortes Valencianas y en el Gobierno de España, estamos seguros que va a ser decisivo en el Gobierno de la BAI. Y para mí será un honor renovar esa confianza y llevar la voz de la gente sencilla al Pleno del Ayuntamiento y demostrarle a los que han mandado siempre que sí se puede. Pues Óscar, mira, que ya es tu cámara, ¿qué le dirías a los ciudadanos para el próximo domingo? Primero les daría las gracias. Les daría las gracias porque a pesar de todas las dificultades y de las veces que nos han dicho que la BAI no podía, han demostrado siempre que la BAI tiene futuro, que la BAI tiene historia, que la BAI tiene un horizonte realmente importante. Y también por aguantarnos, porque llevamos no sé cuántas semanas de campañas, hemos tenido una campaña general, una campaña autonómica, y estas son la segunda vuelta de aquellas elecciones. Nosotros queremos aportar al ayuntamiento una mirada transformadora, que no se quede en los márgenes como hasta ahora hemos visto, del quiero y no puedo, de intentar unas cosas y luego hacer otras. Nosotros estamos en contra de muchas de las cuestiones que se han realizado durante estos 4 años en el ayuntamiento, pero también hemos estado a favor de muchas cuestiones que han significado un cambio importante en nuestro pueblo. Yo digo siempre que se han hecho más cosas en 4 años que en los últimos 40, pero nos quedan muchas cosas que hacer. Nosotros queremos apostar por esa idea que tenían los primeros pobladores de la BAI, que nosotros no solamente somos un pueblo alegre y festivo, sino también un pueblo solidario y combativo y luchador.
Y vamos a demostrar el día 26 que aquellas personas que realmente mandan en la Vall y no se presentan a las elecciones, los empresarios, los intereses económicos que nos dicen lo que podemos o lo que no podemos hacer, el día 26 en las urnas, llenándolas de morado, les vamos a demostrar que la Vall sí que tiene futuro y que sí que puede. Y recuperaremos el talento que está fuera y recuperaremos los derechos de la gente que en estos años de crisis y de mala gestión municipal han visto como parte de su identidad y de su personalidad han sido ninguneados, cuando no directamente olvidados. Nosotros vamos a poner en práctica políticas de transformación, esa es la seña de identidad de Podemos. Acumularemos fuerzas también para ser decisivos, ya lo somos en las Cortes, en la Generalitat Valenciana y en el Gobierno de España, y nosotros diremos el día 26 que la Vall sí se puede. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Bien, pues esta noche nos ha acompañado Óscar Langa, candidato a la alcaldía de la Vall por Podemos.